Bueno, buenas tardes. Bien, la idea, digamos, de la sesión que yo os voy a impartir ahora es un poco dar algunos parámetros o dar algunos planteamientos sobre cómo se regula, digamos, la protección de refugiados en el derecho internacional. Partimos, digamos, de una base previa, y es que esa regulación probablemente no se adecúa a la actualidad, no se adecúa, digamos, a los movimientos de personas que están teniendo lugar recientemente en buena parte, digamos, de Europa y de otras partes del planeta, ¿no? Para que os hagáis una idea, brevemente, claro, ya veremos que hay como diferentes, por decir una forma, categorías a la hora de establecer la protección de las personas. La protección... ¿Sí? ¿Sí? ¿O tengo que apretar algún botón, quizá? No. Yo creo que está... ¿Soy yo? ¿No se oye? Yo no me oigo. O sea, pero soy duro de oído a veces. O sea. Ahora va a mirar, Xavi. Hola. ¿Así tan cerca? Vale. Bueno, comentaba que la dificultad de que las categorías de refugiados, tal y como queda establecida, pueda cubrir, por decirlo... Ahora me oigo mejor. Sí. Pudiera cubrir todas las situaciones que tienen lugar en los movimientos de grupos de personas en la actualidad. ¿Por qué? Porque si hablamos, por ejemplo, el caso concreto de movimientos de personas en Europa o en Turquía, claro, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos seguramente, pues por ejemplo, si tomamos el caso de Siria, de las personas residentes en Siria, pues hay poblaciones, digamos, que sobreviven, por decirlo de alguna forma, en condiciones de vida terribles, con severas limitaciones para poder ejercer su vida normal, sin, digamos, capacidad para ofrecer algún tipo de esperanza de vida a medio plazo a las familias, ¿vale? Pero junto a estas situaciones puede haber otras partes de población en ese mismo país, digamos, que la guerra está presente, pero de una forma, vamos a decir, menos amenazante para la supervivencia personal, con lo cual, digamos, la sensación de estar en peligro es menor. Pero continúan viviendo en un territorio en el cual, digamos, estás bajo la amenaza de un conflicto incierto, de una duración, vamos a decir, indeterminada, en el sentido de que las vías de solución a ese conflicto no se aventuran a corto plazo. Porque son situaciones muy distintas, y son situaciones muy distintas desde la perspectiva, si se quiere, jurídica. Es decir, en alguna situación, en algún contexto que reúnes determinadas características que ahora comentaremos, de persecución o de temor a tu vida, podrás ser considerado, catalogado, conceptuado jurídicamente como refugiado. En otras situaciones, esa definición no es cubierta por los instrumentos que regulan la protección de los refugiados en el ámbito del derecho internacional. Lo cual no significa que, aunque no quedes englobado, aunque no satisfagas los requisitos y las condiciones que establece el convenio que regula el Estatuto de los Refugiados, eso, aunque no cumplas con todos los requisitos, no significa que no merezcas o que no te hagas acreedor de algún tipo de protección internacional. Pero lo que está regulado a nivel internacional es el Estatuto de Refugiado. Para llegar a que se conceda dicho estatuto, has de satisfacer unas condiciones muy precisas. Bueno, susceptibles de interpretación, de verdad, pero muy determinadas.
¿vale? Más allá, todo aquel que aunque requiriera protección internacional no satisfaga estricto sensu esas condiciones, probablemente no va a ser considerado refugiado. En el caso actual de movimientos de personas, digamos, masivos de personas, encontramos personas que efectivamente pueden encontrarse tipificadas, reúnen las condiciones para ser consideradas refugiados, de otras que no lo están, claramente. Vuelvo a repetir, eso no significa que no se habiliten, digamos, mecanismos de protección a esas personas, ¿vale? Protección subsidiaria, por decirlo de una forma. No satisfaces todos los requisitos que se establece en la legislación internacional para poder ser considerado refugiado, pero mereces, por decirlo de alguna forma, esa protección internacional porque, aunque no se produce una intensidad en la persecución, aunque no puedes acreditar que efectivamente se está produciendo una persecución, sí que de alguna forma hay motivos suficientes para considerar que no se le puede devolver al país en donde estaba residiendo, ¿vale? O grupos de personas que, digamos, lo que están realizando es desplazarse porque están inmersas en un contexto de crisis de tal magnitud que impide devolverlas al estado en donde están residiendo, pero que probablemente, si esa crisis de alta magnitud remitiera, podrían ser, digamos, volver a residir en el país de origen, ¿vale? Lo que llaman a veces protección temporal, ¿vale? Claro, aquí el problema es, por ejemplo, si miramos en el ámbito de la Unión Europea, es que el Consejo, digamos, paralizó lo que es la aplicación de todo lo que hacía referencia a la protección temporal. ¿De acuerdo? Bien, el Consejo de Ministros de la Unión Europea lo paralizó, bueno, porque había un grupo de estados que se negaban, digamos, por decirlo, a admitir las cuotas, a aceptar las cuotas obligatorias de admisión, y porque se negaban a que hubiera una gestión centralizada desde las instituciones europeas de las cuotas que a cada país le podía corresponder a la hora de admitir temporalmente a personas en busca de protección internacional. ¿De acuerdo? Pero bien, al no existir esa protección temporal porque no se ha implementado dentro de la Unión Europea, los Estados miembros, vamos a decir, están obligados a tratar a las personas que están, digamos, huyendo de Siria, porque es más claro. Cuando digo más claro, ¿a qué me refiero? Son nacionales o son residentes de un estado en el cual hay una percepción social, mediática, de que efectivamente hay una crisis, etc. Bueno, desde ese punto de vista es más claro, pero o Eritrea, ¿no? Pero hay otros países, refugiados o personas que van a solicitar protección internacional, digamos, en los cuales pueden encontrarse en una situación similar, pero que no, vamos a decir, perciben o no son percibidos, digamos, con la intensidad que puede ser una persona de Siria o de Eritrea. No sé, estamos hablando del caso, pues yo qué sé, de pakistaníes, afganos, bueno, iraníes en algunos casos, etcétera. ¿De acuerdo? Ojo. Si no tienes esa protección temporal, ¿qué ocurre? Los estados o están, digamos, intentando ubicarlos en la categoría de refugiados, haciendo una interpretación, algunos amplia de esa categoría, o intentándoles conceder una protección subsidiaria. Pero cada estado, digamos, en la medida en que así lo considere y con los criterios que así estime. ¿Vale? Entonces, dicho esto, un poco con carácter previo, ¿cuál es la conclusión? Que esa ausencia o esa incapacidad de poder amoldar a las categorías jurídicas existentes los movimientos de personas
digamos, que están teniendo lugar en la actualidad, comporta hasta cierto punto que muchas de ellas que requerirían protección internacional se vean abocadas, digamos, a un tratamiento que se asemeja más al de un inmigrante económico irregular. ¿De acuerdo? Porque no hay categoría donde incluirlas. ¿Vale? Si miramos lo que digamos lo que tenemos en la actualidad a nivel internacional, ¿qué tenemos? Instrumentos internacionales de protección, digamos, de los refugiados. ¿Cuál es el instrumento? El instrumento en mayúsculas, por decir una forma. Bien, es un convenio, ¿no? El convenio sobre el Estatuto de Refugiados que fue celebrado en Ginebra en 1951. ¿De acuerdo? Este es el instrumento. Pasa que el instrumento, que es este convenio de 1951, luego fue vamos a decir, ampliado, o fue mediante un protocolo, digamos, anejo, un protocolo no deja de ser también un acuerdo anejo al convenio, el protocolo de Nueva York de 1967, mediante el cual, ahora lo comentaremos, se amplía el ámbito geográfico y personal de lo que debe de entenderse como refugiado. ¿Vale? Estos son los grandes instrumentos universales. De hecho, son por decir una forma, la clave, la piedra, digamos, fundamental sobre la que se asiste todo lo que hace referencia a derechos refugiados. ¿Vale? Aquí se establece el estatuto de refugiado, qué condiciones una persona debe de satisfacer para ser considerado refugiado, etc. ¿Qué derechos, qué estatuto, qué obligaciones tiene? Vale, esto es universal. Son convenios celebrados en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas, abiertos a todos los estados, etc. Y de los cuales pues, hay más de 140 estados que forman parte. Pero luego hay instrumentos regionales. Cuando digo instrumentos regionales me refiero a tratados internacionales, a convenios internacionales, a actos, digamos, que producen obligaciones, derechos y obligaciones jurídicos entre los Estados. Y de ellos el más relevante es la Convención de la Organización para la Unidad Africana, el convenio de 1969, por la que se regulan aspectos específicos de los problemas de refugiados en África. Aquí, ahora lo comentaremos, en este convenio, para el ámbito regional de África, de los Estados miembros de la Organización para la Unidad Africana, se define un concepto de refugiado diferente al del convenio de Ginebra, a la Convención de 1951. ¿Vale? Pero esto, tanto el convenio, el protocolo, como el tratado, el convenio de la Organización para la Unidad Africana son tratados internacionales. Bien, son acuerdos internacionales. Los estados que forman parte de esos tratados, los acuerdos que forman parte del protocolo, de la convención, tienen la obligación jurídica de cumplir con los preceptos que están establecidos en esos convenios. ¿Vale? Aquí se refiere a instrumentos regionales europeos incidentales. Cuando digo incidentales me refiero, pues eso, que son incidentales. Es decir, hay dos grandes organizaciones internacionales en Europa que de alguna forma, incidentalmente, no definen lo que se debe de entender por refugiado, pero sí que a la hora de dotar de contenido los instrumentos que hacen referencia al estatuto que ha de tener, a los derechos y obligaciones que han de tener los refugiados, sí que inciden de alguna forma. El Consejo de Europa, muchos de vosotros lo conoceréis, el instrumento quizá más relevante es el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Y el Convenio Europeo, que es un catálogo de libertades que todos los estados que forman parte del convenio pues deben de satisfacer. Y el cumplimiento, el control de la aplicación de dicho convenio lo realiza un órgano creado por el mismo convenio, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho referencia de forma incidental a alguno de los derechos que puede tener una persona que solicita asilo en otro Estado.
¿vale? Luego lo comentaremos brevemente. Pero es de forma incidental, no regula el derecho de asilo, no regula qué se debe de entender por refugiado en Europa. El Consejo de Europa, no. Tampoco lo hace la Unión Europea. La Unión Europea, cuando se refiere a refugiados, se remite siempre a la Convención del 51, a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiado. No establece un concepto propio, una definición propia en un instrumento jurídicamente vinculante. No hay un tratado, no hay una directiva, no hay un reglamento de la Unión Europea que establezca qué se debe de entender por refugiado, qué requisitos debe de tener una persona para ser considerada refugiado, sino que se remite al Convenio General Internacional del 51, al Convenio de Ginebra, o la Convención de Ginebra, ¿vale? Por eso digo que es incidental. ¿Tiene una cierta influencia? Sí, tiene una cierta influencia, luego lo comentaremos, pero no entran en, digamos, en el establecimiento de un concepto propio, si queréis, europeo, de lo que se debe de entender refugiado, de cuáles son los derechos y obligaciones que debe tener una persona que se considera refugiada, ¿vale? Y luego hay otros instrumentos, digamos, jurídicamente no vinculantes, en el sentido, digamos, que quien lo realiza ya no son exactamente, digamos, en el seno de grandes, digamos, convenios internacionales, sino que instrumentos que jurídicamente no son vinculantes y que tienen una cierta importancia, sobre todo a la hora de crear opinión o a la hora, digamos, de crear doctrina, ¿no? Uno es la Declaración de Cartagena, que es una, en el ámbito de América Latina, Cartagena, Colombia, es una declaración del año 84, bueno, en el cual tuvo un lugar un coloquio entre representantes gubernamentales y juristas latinoamericanos, bueno, para debatir cuál debía ser el alcance de la protección internacional de los refugiados en América, y fruto de la cual, pues, se aprobó un documento que es el conocido como la Declaración de Cartagena, ¿vale? Que luego haremos una pequeña referencia. Y luego, dentro de órganos de organizaciones internacionales se han adoptado resoluciones abogando por un tratamiento más generoso de lo que del concepto, por una ampliación o por una, digamos, interpretación amplia de lo que debe de entenderse por una persona que se considere refugiado. Entonces aquí tendremos, pues, resoluciones, digamos, actos, documentos no jurídicamente vinculantes, pues adoptados, pues, desde la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, hasta, digamos, conclusiones del Comité Ejecutivo de la ACNUR, del órgano subsidiario de la Asamblea General de Naciones Unidas en relación a los refugiados, o como, digamos, también decisiones o resoluciones en el ámbito del Comité Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas. Pero son instrumentos, digamos, que pueden ser interpretativos de alguna forma, pero que no obligan a los Estados, que no son jurídicamente vinculantes. Bien, dicho esto, brevemente, claro, la Convención del 51, claro, ese es el fundamento del derecho internacional de los refugiados, ¿eh? Es el fundamento en el sentido que ahí se establece cuál es el término de refugiado, y ahí se establece también cuáles son las normas mínimas que deben de trato que deben recibir las personas reconocidas como refugiados. ¿Qué ocurre? El convenio de 1951 es un convenio que se celebra justo después de la Segunda Guerra Mundial y da una definición de personas sujetas a refugiado que estaban, digamos, muy limitadas a un ámbito europeo. Muy limitadas también a todos aquellos acontecimientos que hubieran ocurrido con anterioridad a 1951 en Europa o en otro lugar, pero generalmente en Europa. ¿Qué ocurre? Pues a partir de los años 50 y durante los años 60, pues se fue necesario ampliar temporalmente, ampliar geográficamente esta convención, y se elaboró, se aprobó, digamos, el protocolo de Nueva York en el año 67 sobre el Estatuto de Refugiados, ¿de acuerdo?
Es un instrumento independiente de la Convención, son dos actos jurídicos, son dos tratados, si queréis, diferentes, pero íntegramente relacionados entre ellos. El protocolo anula los límites geográficos y los límites temporales contenidos en el término de refugiado previsto en la Convención. ¿De acuerdo? La inmensa mayoría de los estados convinieron, digamos, en adherirse a los dos tratados, no todos ellos. Hay alguno, digamos, que solo del protocolo y no de la Convención. Pero a efectos prácticos, digamos, el protocolo recoge todo lo establecido en la Convención, etcétera. ¿Cuál es el ámbito, por decir una forma, de actuación del convenio? Tres ámbitos que nosotros comentaremos brevemente. Uno, la definición del término refugiado, así como las condiciones de finalización y de exclusión de la condición de refugiado. Dos, el estatuto jurídico de los refugiados en su país, digamos, de asilo, en el país que los acoge, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Y tres, las obligaciones de los estados. Las obligaciones de los estados que esencialmente, digamos, incluye, o como especialmente incluye, la necesidad de cooperar con la ACNUR, de cooperar con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Qué es el ACNUR? Brevemente, muchos ya lo conocéis, pero bueno, ACNUR precisamente se establece en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas, en un ámbito concreto de la Asamblea General de Naciones Unidas. De hecho, es un órgano subsidiario de la Asamblea General, es un órgano creado por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del año 1950, y se crea ese órgano subsidiario, ese organismo de la Asamblea General con la finalidad, digamos, de proteger a los refugiados. La finalidad es dirigir, coordinar la acción internacional para proteger a los refugiados. El ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, digamos, es un organismo humanitario. Es un organismo, digamos, que de este sentido no tiene un componente político, desde ese punto de vista. La sede central está en Ginebra y la agencia, el Alto Comisionado, tiene como mandato dirigir, coordinar la acción internacional en la protección de los refugiados a nivel mundial. Su objetivo principal, ¿cuál sería? Su objetivo principal es el salvaguardar los derechos, salvaguardar el bienestar de los refugiados. Garantizar que todos puedan ejercer el derecho a solicitar protección, asilo en otro estado. Es quien tiene el mandato de brindar protección internacional a los refugiados y buscar soluciones a los problemas que puedan tener. ¿Vale? Íntimamente vinculado con la implementación, con el desarrollo de la Convención del 51 y el Protocolo del 67. Bien, ¿qué se entiende por refugiado? Tanto en la Convención y evidentemente en el Protocolo, refugiado es aquella persona que tiene fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. Y ya está. Refugiado es aquel que tiene temores fundados, que habrás de justificar, que habrás de probar, que habrás de manifestar evidencias de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o por tus opiniones de carácter político. Esos son los motivos, los 5 motivos. ¿De acuerdo? Evidentemente, además, debe de encontrarse fuera del país del cual es nacional. Y, tercer requisito, que no puede o no quiere acogerse a la protección del país donde reside o del país donde es nacional a causa, precisamente, de los temores que tiene de ser perseguido. ¿Vale? Claro, fíjense que aquí estamos hablando de un carácter, por decirlo de alguna forma,
un cierto contenido subjetivo a la hora de interpretar. Hay ciertos elementos en la definición de refugiado que puede ser susceptible de interpretación diversa. Claro, piensen ustedes que este convenio, que es el de 1951, está firmado entre los Estados miembros. Por tanto, la implementación, el desarrollo de las obligaciones jurídicas previstas en ese tratado, ¿quién la realiza? Los estados que forman parte del convenio, los 145 estados que forman parte del convenio, que deben de desarrollar esas, digamos, disposiciones. Ustedes saben que el derecho internacional, bueno, si no lo saben, se lo imaginan seguro, una de las cuestiones que plantea problemáticas es que no existe una aplicación centralizada, no existe una institución, una organización que se encargue de aplicar de forma centralizada el derecho, el convenio, los convenios internacionales. Es lo que eufemísticamente se denomina aplicación descentralizada del derecho, que quiere decir que los órganos de los estados que forman parte de ese convenio son los que aplican ese convenio, ¿vale? Lo cual da lugar a aplicaciones heterogéneas del convenio. Bien. En la Convención de la Organización de Unidad Africana, el que habíamos comentado del año 1969, utiliza un criterio más objetivo a la hora de definir qué se entiende por refugiado. Toda persona que debido a agresiones externas, ocupación, dominación extranjera u otros eventos que alteren gravemente el orden público en una parte o en la totalidad del territorio, del país de origen o nacionalidad, se vea obligada a huir del lugar donde habitualmente reside. Bueno, esta definición de refugiado es única y exclusivamente centrada a los países que han firmado y ratificado este convenio en África. Punto. Porque es un convenio africano, de la Organización para la Unidad Africana. No es extrapolable, digamos, a Europa, no es extrapolable a América. Es única y exclusivamente para aquellos países que firmaron y ratificaron. ¿De acuerdo? Aquí es un criterio, si quieren ustedes, de refugiado más objetivo que el que establece la Convención. Pero la Convención es para todos los estados que la han firmado y ratificado, 145. La Convención para la Unidad Africana es para los 25 o 26 estados que la han ratificado. Es diferente eso, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, aquí las personas que huyen de disturbios civiles, las personas que huyen de la violencia generalizada, las personas que huyen de la guerra, tienen derecho, en el ámbito del convenio de la Organización para la Unidad Africana, a pedir el estatuto de refugiado en los estados que forman parte de esa convención. Claro, la persona que huye, digamos, de disturbios civiles, la persona que huye de la guerra, bueno, en principio no entra dentro del ámbito del concepto de refugiado en el estatuto, en el convenio del 51, porque has de probar que tienes fundados temores de que te persiguen, no porque hay una guerra, sino por una cuestión de raza, una cuestión de religión, una cuestión de nacionalidad, porque perteneces a determinado grupo social o por tus opiniones políticas. ¿De acuerdo? Por tanto, que tú huyas de la guerra, que tú huyas, digamos, de unos disturbios o de una violencia generalizada, no está incluido entre los criterios. ¿De acuerdo? Si te persiguen a ti por tus opiniones políticas, por tu nacionalidad, digamos, por tu religión, por tu raza, bien. Pero te han de perseguir a ti, persona que solicita el estatuto de refugiado, no una huida masiva porque estamos en guerra. ¿De acuerdo? Esto es lo que dice el convenio, ¿eh? Es decir, yo os explico lo que dice no es que yo esté a favor o en contra, pero ¿vale? Aquí hay varias concreciones interesantes. Yo la comento, voy a pasar muy por encima, pero claro, de todas las, vamos a decir, de todas las características, de todos los motivos, raza, religión, nacionalidad, pertenencia a grupo social y opiniones políticas, aquel menos claros es el de pertenencia a un grupo social.
¿Vale? Porque, claro, tú tienes fundados temores de ser perseguido por pertenencia a un grupo social. ¿Vale? Bueno, ¿y cómo se determina qué se entiende por grupo social? ¿Por qué? Entonces, ahí la interpretación que realizan los estados de lo que se debe de entender por grupo social. A lo mejor la interpretación que realiza Estados Unidos es una, la que realiza el Reino Unido es otra, la que realiza Francia es una tercera y la que realiza España es una cuarta. ¿Me explico? Porque ahí depende quién aplica esa convención. Los estados. El ACNUR, sí, el ACNUR, el alto comisionado, puede dar directrices de interpretación. Sería conveniente que, pero no tiene la capacidad, digamos, de obligar jurídicamente a los estados a decir, deberíais de seguir ese criterio interpretativo. ¿Me explico? ¿Vale? Entonces, dependiendo de los estados, bueno, pues ahí encontramos, por decirlo de alguna forma, claro, dependiendo de qué estado, dependiendo, digamos, de cuál sea la sensibilidad estatal, en algunos países es verdad que se reconocen como grupo social a los efectos de poder ser reconocido como refugiado, pues casos como, por ejemplo, las mujeres, objetores de conciencia, homosexuales. Porque claro, si no los englobas dentro de una de las categorías que establece el convenio, no puedes ser definido como refugiado. No es nacionalidad, no es raza, no es opinión política. ¿Qué es? Un grupo social. Bueno, entonces aquí hay todos unos planteamientos que no tenemos tiempo, pero en fin, tesis doctorales sobre qué se entiende como grupo social en las diferentes jurisdicciones. Pero sí que es cierto que, por decirlo de alguna forma, pues ACNUR ha intentado, digamos, definir al alto comisionado qué se debería de entender por grupo social a la hora de justificar tu persecución. No. Y bueno, pues un grupo de personas que comparte una característica común que es distinta al hecho de ser perseguido y que son percibidas a menudo como grupo por la sociedad. ¿De acuerdo? Bueno, para verlo un poquito más claro, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues por ejemplo, claro, la conducta persecutoria no puede definir al grupo social. Por ejemplo, imaginaros, las personas zurdas no son un grupo social determinado, ¿vale? No lo son, son personas zurdas, punto. Pero si fueran acosadas por ser zurdos, sin duda se volverían rápidamente reconocibles en su sociedad como un determinado grupo social. Su persecución por ser zurdos crearía una percepción pública de que son un grupo social determinado. ¿Vale? Pero sería el atributo de ser zurdo el que te definiría como grupo social, no el hecho de ser perseguido. A ti te persiguen porque eres zurdo. ¿Me entiendes? Entonces, claro, el hecho de que te persigan no es suficiente para determinar que formas parte de un grupo. Necesita un atributo, por ejemplo, ser zurdo. A ver, es una reducción al absurdo, pero bueno, la realidad en muchas ocasiones supera en la absurdidad a la ficción, ¿de acuerdo? Tampoco es necesario demostrar que ese grupo tiene una cierta cohesión o están organizados. No es que los zurdos no están organizados, no, pero el atributo que te identifica, digamos, te puede decir, aunque no estés organizado, aunque no haya una cohesión interna, aunque no tengan una acción política común. ¿De acuerdo? ¿Vale? Dice, también se acepta que no, por ejemplo, no todos los miembros del grupo social deben de conocerse entre sí o deban de
asociarse entre ellos o deban de demostrar, digamos, que son interdependientes entre ellos. Vale, este es un ejemplo. A partir de aquí, por decir una forma, ese concepto, digamos, de grupo social, pues en algunos estados, vuelvo a repetir, se ha ampliado a la posibilidad de abrir la cuestión a personas, digamos, que de otra forma no podrían quedar incluidas dentro del concepto de refugiado. Pero vuelvo a decir, eso es en función de la implementación que cada estado ha realizado. Hay estados en los cuales dice que sí, que muy bien, que puedes formar parte, digamos, como grupo social y beneficiarte entonces de asilo cuando tú solicitas ese estado. Y hay estados que no lo reconocen. ¿De acuerdo? De la misma forma, pues está, por decirlo de alguna forma, el tema relativo a la persecución relativa a género. ¿No? En ocasiones el hecho de grupo social, el hecho de pertenencia a grupo social ha permitido en algunos estados ampliar la noción de refugiado. Aquí estamos hablando, pues por ejemplo, cuando digo persecución relativa al género, estamos haciendo referencia a cuestiones, digamos, pues por ejemplo, que se refieren a desde las prácticas sexuales de un solicitante que puedan ser consideradas, digamos, como relevantes para solicitar un asilo cuando esas prácticas o cuando por razón de esas prácticas sexuales haya sido objeto la víctima de acciones persecutorias. O por ejemplo, aquí hablamos de homosexuales, transexuales, incluso transvestidos, ¿no? A los cuales se somete a una hostilidad pública, a los cuales, digamos, hay una violencia, un abuso. Bueno, en determinados estados se ha considerado que puede ser considerado como un grupo social a los efectos de ser perseguido y beneficiarse del estatuto de refugiado, ¿no? Claro, aquí también encontramos pues, individuos, especialmente mujeres y menores de edad, víctimas, digamos, de explotación sexual. Bueno, pueden ser considerados como un grupo social a los efectos de beneficiarse. Bueno, hay estados que lo aceptan y hay estados que no realizan esa interpretación tan amplia. O, por ejemplo, digamos, las cuestiones que hacen referencia a mutilación o hacen referencia, digamos, a mutilación genital femenina o prácticas tradicionales dañinas. Ojo, cuando quien las lleva a cabo no son los agentes estatales, sino son agentes privados, como pueden ser miembros de tu propia familia. Se puede considerar que una persona, una mujer, digamos, que sufre esa persecución, por decirlo de alguna forma, considerada como refugiada, aunque quien la esté persiguiendo, entre comillas, no sea los órganos del Estado, sino que incluso sean los miembros de la familia, con la tolerancia, digamos, connivencia, si quieren ustedes, de los órganos del Estado. ¿Vale? Bueno, aquí en este sentido, muy relevante, no entraremos cómo se aplica la ley, cómo se aplica el ordenamiento jurídico interno del Estado en donde transcurren esas cuestiones. Puede ser que exista una ley que lo tolere, puede ser que exista una ley que lo impida, pero que en la práctica no se aplique de la forma adecuada y sea tolerada de alguna forma por parte de las autoridades, etc. ¿Vale? En algunos estados se acepta, ¿de acuerdo? Pero es porque realizan una interpretación amplia, generosa, de grupo social. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son, para ir un poquito avanzando, cuáles son, digamos, los derechos y obligaciones? Bien, hay un gran, dentro del Estatuto Jurídico de los Refugiados, de acuerdo a la Convención, hay un gran principio, que es el principio de prohibición de expulsión y de prohibición, digamos, de prohibición de devolución, que en principio se conoce, sin más en francés, que es el principio de non-refoulement. Es la prohibición de expulsar. Ningún Estado de la Convención, ningún Estado contratante, parte de la Convención, puede expulsar, devolver a un refugiado
en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a grupo social o opiniones políticas. ¿De acuerdo? Es la prohibición de expulsar o devolver a los refugiados, a las personas que tienen dicho estatuto, pero también a aquellos que han solicitado el asilo y, por tanto, a lo mejor no son refugiados, porque está en trámite. Es decir, a la hora de solicitar protección, a la hora de solicitar asilo, no, el desarrollo, la conclusión del procedimiento no la sabemos. Estamos en la espera para saber si el Estado donde yo he solicitado me acepta, considera que reúno las condiciones para ser considerado refugiado. Pues bien, durante ese procedimiento, durante la duración de ese procedimiento, la Convención establece la prohibición de expulsar, la prohibición de devolver a un Estado en donde, digamos, puedas, vamos a decir, puedas estar en peligro, tu vida, puedas estar en peligro. Entonces aquí aparece, que no entraremos ahora, el concepto de Estado seguro o Estado no seguro. Dice, claro, yo le puedo devolver a un Estado donde no se encuentre en peligro. Hay una lista de estados seguros o de estados no seguros. Claro, donde no puedo yo devolverlo, expulsarlo, es al estado en donde se considere que pone en peligro al refugiado o al solicitante del asilo. Nos dice, no, pero entonces yo lo puedo devolver a un estado que se considere seguro, es decir, que no le pongo en peligro por esos motivos. Bien, ¿qué es un estado seguro? ¿Quién dictamina que es un Estado seguro? Claro, un Estado, digamos, de donde tú eres nacional o residente que has huido, el Estado de tránsito, si queréis, es, por ejemplo, la actualidad, ¿es Turquía un Estado seguro? Si yo vengo vía, yo qué sé, Grecia, desde Turquía o vía balcánica, y me devuelven o me expulsan, porque claro, ¿pueden devolverme a Turquía? ¿Turquía es un Estado seguro? Es decir, es un Estado que no está en peligro tu libertad o tu integridad por razón de nacionalidad, etcétera, etcétera. Pues a lo mejor depende. No lo sé. No lo sé. Si tú eres de, no sé, a lo mejor si tú eres kurdo, pues no queda tan claro que sea un país seguro. ¿Me explico? Pero bueno, ojo, es susceptible también de interpretación. ¿Vale? Bien, en todo caso, ese principio, ese non-refoulement, ese principio de prohibir la expulsión o devolución es la clave de bóveda del sistema, ¿eh? Es la clave de bóveda del régimen internacional de los refugiados. Vuelvo a repetir, aplica no solo al que ya tiene el estatuto, sino a aquel que lo solicita, aquel que solicita asilo. ¿De acuerdo? Mientras no haya sido examinada imparcialmente su solicitud, mientras no haya habido una decisión sobre si se le considera refugiado o no, no podría ser expulsado. Qué bien, es cierto que este principio de non-refoulement no es exclusivo del convenio de refugiados. Lo podéis encontrar en otros instrumentos jurídicos relevantes. Por ejemplo, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o denigrantes. Es decir, en el convenio de tortura también el convenio contra la tortura, se establece, digamos, la necesidad de que en el año 84 de que no se pueda producir una expulsión a un país en el cual exista la sospecha de que la persona que vaya a ser expulsada pueda sufrir un trato que se considere cruel, inhumano o degradante. ¿Vale? ¿De acuerdo? Hay limitaciones al principio, pero bueno, hay limitaciones y no se podrá invocar a aquel refugiado que sea considerado como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra. ¿Vale? Y ahí
concepto de que eres un peligro para la seguridad del país en donde te encuentras, pues es un concepto también variable. Cuando digo variable me refiero que hay una percepción, digamos, si queréis, por poner fechas, previa al 11 de septiembre de 2001, a una percepción posterior a 11 de septiembre de 2001. Yo diría que incluso con sucesos, atentados, etcétera, que ha habido con posterioridad, en el cual esa percepción de lo que se entiende como persona que pueda ser considerada como un peligro para la seguridad del país en donde reside, pues se va ampliando, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones? Tiene derecho, digamos, evidentemente la protección internacional no solo se refiere a la seguridad física de las personas, sino que implica también que el refugiado debe de gozar de los derechos y de una asistencia, vamos a decir, equivalente a, como mínimo, a los que puede recibir cualquier otro extranjero en ese estado que se encuentre en una situación regular. ¿De acuerdo? Eso sería como mínimo. ¿De acuerdo? Todo refugiado goza de los derechos civiles fundamentales, libre circulación, derecho de expresión, libertad de expresión, etcétera, etcétera. En cuanto a, digamos, los derechos económicos, pues evidentemente cualquier derecho económico y social equivalente a que tenga una persona que se encuentre en situación regular, extranjero en situación regular en ese estado. Obligaciones, sí, respetar las leyes del país de asilo, respetar las medidas adoptadas por las autoridades públicas a los efectos de mantener el orden público. ¿Vale? Quizá hay un poquito de prisa. Obligaciones de los estados. Obligaciones. Gran obligación es, digamos, cumplir de acuerdo en principio con las recomendaciones del ACNUR, con todos los preceptos previstos en la Convención. Ojo, el procedimiento aplicable a la determinación de las condiciones de lo que se debe de entender por refugiado, es decir, de las condiciones que una persona debe de satisfacer para ser refugiado, el cumplimiento, la satisfacción de esas condiciones las establecen los propios estados que son parte de la Convención. Hay un margen de discrecionalidad. Ojo, también es cierto que se considera que la conceptualización de una persona como refugiado es una declaración, es un reconocimiento declarativo. Es decir, lo que hace el Estado es determinar que esa persona reúne las condiciones y en tanto que tal es considerado refugiado y se beneficia de la Convención. No es constitutivo. Es decir, el estatuto de refugiado no es a partir del momento en el cual el Estado, por decir una forma, le reconoce como tal, sino que es el Estado lo que hace es declarar que tiene los requisitos y es, digamos, refugiado por reunir esos requisitos. No se precisa, digamos, que sea el Estado el que, con su declaración, establezca que a partir de ese momento es refugiado. Pero los métodos para reconocer a una persona varía de un Estado a otro. Digamos, la mayor o menor generosidad, la mayor o menor interpretación de cada uno de los elementos de lo que debe considerarse por persecución depende, hasta cierto punto, de cada uno de los Estados miembros. Hay Estados que realizan una interpretación más generosa, hay Estados que hacen una interpretación o realizan una interpretación más restrictivas. ¿Vale? Y acabando, instrumentos regionales europeos. Dos ideas, porque después ya vosotros tendréis, ¿no? Aquí, una, en el Consejo de Europa hemos dicho que no hay un concepto de lo que se entiende por asilo, no hay, digamos, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos no se reconoce el derecho al asilo, no existe. Desde el punto de vista del Convenio Europeo de Derechos, no reconocen al asilo. Pero lo que sí que se ha reconocido, y es vía jurisprudencial, vía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y es la existencia de una cierta vinculación entre el artículo 3 del Convenio Europeo respecto a los solicitantes de asilo.
¿De acuerdo? El artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales es la prohibición de la tortura. Nadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos humanos o degradantes. Entonces sí que hay jurisprudencia en la cual un solicitante de asilo que ha sido expulsado, pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha permitido el considerar que esa expulsión de ese solicitante de asilo podría vulnerar el artículo 3 porque podía haber una persecución, digamos, o podía ser objeto de un trato inhumano o degradante en el país a donde iba a ser expulsado. Y ahí lo dejo, ¿de acuerdo? Pero no existe como tal, pero sí que incidentalmente, sobre todo cuando hablamos de los solicitantes de asilo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por decirlo de alguna forma, ha reconocido la prohibición de expulsión cuando esa expulsión pueda suponer un trato humano o degradante para la persona que ha solicitado asilo. ¿Vale? En el ámbito de la Unión Europea, bueno, en el ámbito de la Unión Europea, también brevemente, sí que en cambio, en la Carta de Derechos Fundamentales sí que se prevé, ¿no? Sí que se garantiza el derecho de asilo en el ámbito de la Unión Europea. Hay una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, bueno, que ahora tiene un cierto estatuto, digamos, de derecho originario, es decir, de aplicabilidad, que en el artículo 18 establece el derecho de asilo dentro, a ver si lo adivinan, del respeto de las normas de la Convención del 51, de la Convención de Ginebra y del Protocolo de Nueva York. Es decir, sí existe ese derecho de asilo, pero de acuerdo con lo que establece el Convenio de Ginebra del 51 y el Protocolo de Nueva York del 67. No es un concepto propio, se remite a lo que establece el Convenio del 51 y el Protocolo del 67. ¿De acuerdo? Y el artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales también prevé, digamos, el non-refoulement. Nadie podrá ser devuelto o expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a tortura, a pena de muerte o a tratos humanos o degradantes. Es un poco, digamos, la versión del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ¿Vale? Y luego en el artículo 78 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el cual se prevé la creación de un sistema europeo de asilo. Se prevé expresamente en el artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que la Unión Europea deberá de crear un sistema europeo de asilo. Ojo, que respete las obligaciones de los Estados respecto al Convenio de Ginebra de 1951. ¿De acuerdo? Y es cierto que en aplicación, digamos, de esta disposición del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se han adoptado directivas, reglamentos, etcétera, que en todo caso, bueno, ya os lo explicarán mañana, ¿no? Sí. Quiero decir, ¿vale? Y ya para finalizar, bueno, para que os hagáis una idea pero muy brevemente, un poco para visualizar la complejidad de la cuestión solo, sin entrar en detalle, que ya os lo comentarán, ¿no? Pero para que hagáis una idea, cuando hablamos de nacionales de terceros estados en la Unión Europea, ¿vale? Tú eres nacional de tercer estado, que es un extranjero, un nacional, una persona que no es nacional de un estado miembro, ¿vale? Bueno, se supone que pronto incluiremos a los británicos dentro de esa categoría, ¿vale? Entonces, ¿qué tendremos? ¿Qué tienes? Personas cuyos derechos emanan de las disposiciones de la Unión Europea sobre libre circulación. No eres ciudadano europeo, no eres nacional de un Estado miembro, pero te beneficias, digamos, de la libre circulación comunitaria como si fueras un ciudadano europeo, aunque no lo eres. Entonces, ¿qué tipo de extranjeros se benefician de esta posibilidad? Que es lo máximo, Cuando digo extranjero me refiero siempre nacional de un tercer Estado, nacional de un Estado que no es miembro de la Unión Europea, ¿vale? ¿Qué tenéis? Los miembros de la familia del ciudadano europeo, ¿vale? El cónyuge, los descendientes, los ascendientes que estén a su cargo, etcétera. Esas personas, aunque seas extranjero, ciudadano de un tercer Estado, te beneficias de forma equivalente a la libre circulación como se beneficia un ciudadano europeo.
¿Vale? 2. Los ciudadanos y los miembros de la familia de los ciudadanos del Espacio Económico Europeo. El Espacio Económico Europeo, traducido, quiere decir Liechtenstein, Islandia y Noruega. ¿Vale? Y luego Suiza. Y quién sabe si en un futuro el Reino Unido. ¿De acuerdo? O sea, parece ser. Luego, ¿qué tenéis? Esto, personas cuyos derechos emanan de acuerdos internacionales, es decir, extranjeros, ciudadanos de terceros estados que se benefician de una parte de la libre circulación de personas porque han celebrado su estado, del cual son nacionales, un acuerdo con la Unión Europea. Y vos tienes un tipo especial, que son los turcos. Hay el Acuerdo de Asociación de Turquía del 63, que establece un estatuto especial para los ciudadanos turcos. ¿De acuerdo? Muy especial, correcto. Y luego, un ámbito más general, que son, digamos, ciudadanos de países que han celebrado acuerdos bilaterales con la Unión Europea. Hay casi 100. Ahí, generalmente, lo que se establece es el principio de igualdad de trato en las condiciones de ejercicio de una actividad económica. Pero bueno, luego tenemos, como extranjeros, los inmigrantes de corta y de larga duración. ¿Y ahí qué tienes? Ahí tienes, pues, claro, los miembros de las familias de los reagrupantes, que son nacionales de un tercer estado. ¿Vale? Tú eres un ciudadano extranjero que tienes la residencia en un estado miembro y, beneficiándote de una directiva comunitaria, reagrupas a miembros de tu familia. Esos nacionales terceros se benefician también, digamos, de la situación. Los residentes de larga duración en la Unión Europea. ¿Vale? Extranjeros residentes de larga duración que se benefician de la directiva 2003/109. Los titulares de una tarjeta azul, permiso de residencia ordinario. Los trabajadores desplazados de una empresa se desplazan a otra. Tienen una directiva que les permite beneficiarse en cierta forma de la libre circulación. Investigadores y estudiantes, también cada uno con su directiva. Bueno, los trabajadores de la tarjeta azul son los trabajadores de alto nivel. Pero bueno, aquí en España incluso se consideran futbolistas, ¿no? Profesionales, como trabajadores de alto nivel, adquisitivo seguro, pero bueno. ¿No? Trabajadores temporeros, etc. ¿Vale? Luego, ¿a quién más tenéis? A las personas, es los nuestros que estábamos, personas que necesitan protección. Ahí que tenéis solicitantes de asilo. Beneficiarios de protección subsidiaria, que ya veréis que en la normativa comunitaria hay una directiva de, por ejemplo, víctimas de trata de seres humanos, etcétera, tiene una protección subsidiaria desde el punto de vista de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Beneficiarios de protección temporal. Refugiados, aquellos que ya son considerados como tales. Luego, migrantes en situación irregular. Entonces, residentes irregulares, que son nacionales de un tercer estado, y residentes irregulares nacionales de terceros países cuya expulsión se ha pospuesto, que está, digamos, en un limbo jurídico, por decir una forma. Vale, todas estas son las diferentes situaciones en las que, en principio, si eres extranjero, te puedes encontrar en la Unión Europea. ¿De acuerdo? Como veréis, es bastante variopinta y en función de cuál sea tu nacionalidad y las relaciones que tengas con los estados de la Unión Europea. Bueno, yo hasta aquí finalizo y, en fin, estoy abierto a las cuestiones o preguntas que podáis realizarme. Muchas gracias.